del racionalismo. ¿Qué tenemos como antecedentes, chicos? ¿Quién quiere compartir algo de lo que investigó? Antecedentes, primero hablemos de un antecedente muy importante a nivel social, bueno, a nivel político-social. Un antecedente muy, muy importante que va a marcar este racionalismo, chicos. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué vamos a considerar aquí esta Primera Guerra Mundial como antecedente? ¿Qué pasaba con la Primera Guerra Mundial, chicos? ¿Qué tipo de respuesta producía? Crisis económica, nueva interpretación de la situación política a través de la aparición del socialismo, efectivamente. ¿Qué otras cosas, muchachos? ¿Nada más esas dos? Ok, efectivamente también la necesidad de volver más versátil, más práctica la construcción, que eso de hecho va a ser parte de otra de estas pestañitas que vamos a hablar, la búsqueda de esa construcción económica. Antes de pasar a ese aspecto, chicos, la Primera Guerra Mundial, si recuerdan, tiene también como consecuencia una respuesta a nivel expresión artística, que fue uno de los últimos movimientos del arte que vimos en la clase. ¿Cuál era esa transformación artística, chicos? ¿De qué manera influye esta Primera Guerra Mundial al arte? ¿Qué movimiento surge? No, no es el Art Nouveau, el Art Nouveau es antes de la Primera Guerra Mundial, Mario. Funcionalismo, no, esa es una corriente artística, Manuel, que diga una corriente arquitectónica. Daniela, dadaísmo y el Oliver, el cubismo, esas corrientes artísticas, ¿a qué pertenecen? ¿A qué movimiento general pertenecen? Al avant-garde, Isolde, efectivamente. ¿Y qué pasaba con el avant-garde? ¿Se acuerdan de cuál era la característica más importante del avant-garde? ¿Qué buscaba el avant-garde con su nueva expresión del arte? ¿Qué estaba buscando? ¿En qué se caracteriza? Desprenderse de lo que estaban viviendo. Un desprendimiento efectivamente de lo inmediatamente anterior. Acuérdense que el avant-garde busca desprenderse de los lineamientos del arte anterior. Estaban intentando romper absolutamente de todo, de la mayor manera posible con todo lo que estaba sucediendo en el arte, pero eso era una respuesta no nada más en cuestión del arte como tal. Acuérdense que también el avant-garde busca romper con lo inmediatamente anterior con por la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial se entiende como un punto de inflexión o un punto de ruptura con lo que estaba sucediendo en la historia hasta ese momento. Acuérdense que los artistas hasta cierto punto terminan incluso traumatizados por esta experiencia de la Primera Guerra Mundial. Entonces se busca establecer con el avant-garde un antes y un después, que haya un momento de la historia que llega hasta esa Primera Guerra Mundial y a partir de la Primera Guerra Mundial las cosas tienen que cambiar inevitablemente. Hay una transformación muy profunda en todos los niveles de la sociedad expresados a través de este avant-garde. Y es algo que también va a servir como precedente al racionalismo, porque si recuerdan, cuando hablábamos de la Bauhaus, resulta que este racionalismo buscaba, a través de la interpretación de Walter Gropius, representar en la arquitectura ese cambio, esa transformación que se iba a ver. De hecho, aquí en la Primera Guerra Mundial también podríamos agregar un poco la revolución industrial, que también van de la mano, que obviamente son dos puntos de inflexión, dos puntos de ruptura definitiva con todo lo que estaba sucediendo hasta ese momento. Ahora, sigamos con las cuestiones del arte y la arquitectura, chicos. El avant-garde, ¿a qué es precedente? Recordemos que había una nueva corriente artística que se basa en algunas cosas del avant-garde y que va a servir como antecedente directo al racionalismo. ¿Cuál era esa corriente, muchachos?
Efectivamente, Daniela, el neoplasticismo holandés. Que el neoplasticismo holandés va a también tener pues algunos basamentos, algunas características que se van a adherir a este racionalismo. Pero el neoplasticismo holandés, esos basamentos los incorpora al racionalismo cuando tiene contacto con quién. Hay ahí una unión entre la expresión artística neoplasticista y otra institución que van a dar pie ahora sí ya definitivamente al estilo internacional. ¿Cuál es esa institución, muchachos? La Bauhaus, efectivamente, chicos. La Bauhaus lo vamos a poner aquí como antecedente, pero pues resulta que esta Bauhaus ya es por sí misma una expresión del estilo internacional del racionalismo. La Bauhaus es la que ya de manera definitiva incorpora todos estos planteamientos precedentes de la Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, las expresiones del avant-garde y el neoplasticismo en una sola expresión artística y arquitectónica. Y eso como tal, pues nos va a generar a ciertos personajes que se van a adherir a este nuevo estilo de arquitectura. ¿Quiénes son esos personajes, muchachos? ¿Quiénes son estos arquitectos preponderantes del racionalismo en aquel momento? Le Corbusier es uno muy importante, por supuesto, es uno de los más obvios. Mies van der Rohe, que Mies van der Rohe usualmente con qué tipo de arquitectura lo asociamos, a Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, ¿a qué estilo arquitectónico está más asociado? Al minimalismo, efectivamente. Entonces, ¿por qué estamos hablando de racionalismo con Mies van der Rohe? ¿Dónde está esa liga? ¿En qué momento Mies van der Rohe se incorpora al racionalismo? Fue uno de los creadores, Cuando ¿no? Ok, ahí Oliver nos dice es una variante, efectivamente eso ya lo vamos a ver, el minimalismo una variante después del racionalismo. Uno de los creadores, no como tal uno de los creadores, pero sí está muy relacionado con quién o con qué. con la Bauhaus, cuando fue director. Efectivamente, Isolde, acuérdense que Mies van der Rohe fue director de la Bauhaus y como tal, pues va a llevar un poco de la mano este racionalismo, a pesar de que sea ya en el último año literalmente de la Bauhaus. Por ahí me mencionaron también a Walter Gropius, efectivamente, Walter Gropius es uno de esos arquitectos importantísimos para el racionalismo, tan sencillamente como que él mismo es quien incorpora esos ideales a la Bauhaus. Aquí me mencionan a Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright, Daniela, sí y no. Frank Lloyd Wright es más que nada un exponente ya de una vertiente de ese racionalismo que ahorita les voy a preguntar, pero no es como tal un exponente importante del racionalismo como tal. Él es más adherido a otra vertiente del racionalismo. Johannes Peter Ude. Peter Ude efectivamente es uno de los importantes. Richard Neutra también, que de Richard Neutra muy probablemente terminemos hablando también en el futuro. Rudolf Schindler. Rudolf Schindler sí, pero busquemos nombres también un poco más representativos. Por ahí había otro, acuérdense que había tres arquitectos directores de la Bauhaus. ¿Quién se acuerda del segundo? Walter Gropius fue el primero, Mies van der Rohe fue el tercero y en medio había alguien más. ¿Quién era ese arquitecto, muchachos? Hans Meyer. Hans Meyer, efectivamente. Con él también aparece Richard Meyer. Hay dos Meyer. En fin, va a haber muchos arquitectos. En general, estos nombres son como los más importantes. Sobre todo resalten a Walter Gropius, a Le Corbusier, a Mies van der Rohe y a Hans Meyer. Ellos van a ser de los más importantes precisamente porque van a ser los que tengan este basamento racionalista desde la Bauhaus. Recuerden que es en la Bauhaus donde nace el racionalismo y como tal ellos van a tener este contacto más importante. Le Corbusier a lo mejor no tanto a través de la Bauhaus, pero vamos, sí es una de las personas que coloca algunos lineamientos importantes. Y ahora sí, eventualmente el racionalismo tiene que evolucionar como toda arquitectura, no es una entidad estática,
es una entidad viva, y esa evolución va a dar pie a vertientes arquitectónicas. ¿Cuáles son esas vertientes arquitectónicas, muchachos? ¿Cuáles son esas corrientes arquitectónicas que surgen después del racionalismo y con base en el racionalismo? Isolde, el minimalismo es uno. Antes del minimalismo hay otra importante también. El funcionalismo, efectivamente. Luego el minimalismo. ¿Qué otras, chicos? ¿Cuáles otras corrientes alcanzaron a investigar que surgen del racionalismo? El high-tech, sí, fíjate, Samantha, tienes razón, el high-tech es también una, aunque hay otras corrientes antes del high-tech que aparecen. El organicismo, Daniel, efectivamente. Y es aquí donde les digo que Frank Lloyd Wright a lo mejor no se adhiere tanto a el racionalismo, porque Frank Lloyd Wright es más bien una persona que incurre mucho en el organicismo, en esta nueva interpretación arquitectónica, vertiente directamente del racionalismo, pero que ya tiene unas características distintas. Una más, chicos, una corriente más, no, dos corrientes más importantes. Le Corbusier, él mismo desarrolla una evolución de este racionalismo, que tiene un nombre muy, muy característico, no sé si lo alcanzaron a investigar. Le Corbusier crea hasta cierto punto su propia corriente, con la Villa Savoye. La Villa Savoye es su ejemplo más característico de esta corriente. ¿Alguien lo investigó? No, no, no. La Silla Barcelona es una... No. No, Oscar, no, Oliver. Por ahí no va el asunto. Le Corbusier, acuérdense que plantea los 5 puntos para la arquitectura. Y estos 5 puntos para la arquitectura son un basamento racionalista, funcionalista, pero de una manera muy específica. Es como una interpretación muy pura del racionalismo. ¿Nadie sabe a qué me estoy intentando referir? ¿Nadie lo alcanzó a investigar? Digo, no esperaba que lo hicieran, pero resulta que Le Corbusier crea hasta cierto punto su propia corriente, una corriente llamada el funcionalismo, perdón, purista o el purismo. Y de hecho el purismo es hasta una corriente artística que Le Corbusier impulsa, que él mismo crea e impulsa. Este purismo, chicos, es hasta cierto punto un llevar al extremo los ideales funcionalistas. Acuérdense que él establece la estandarización y su búsqueda de estandarizar la arquitectura llega a tal extremo que plantea los 5 puntos para una arquitectura, y para él no puede haber arquitectura sin esos 5 puntos. Entonces, esa interpretación como tan encajonada de lo que debe ser la arquitectura se le conoce como el purismo. Y como les digo, Le Corbusier también incurre un poco incluso en la pintura, y como tal, esa pintura va a tener un basamento cubista, pero va a ser con unos lineamientos más rígidos. Y esos lineamientos rígidos van a dar pie al purismo, una corriente tanto artística como arquitectónica que dura muy poco, porque solamente Le Corbusier, casi que solamente Le Corbusier, es el que va a incurrir en esta corriente, que luego también ya veremos, ya tocaremos algo de ese purismo más adelante. Y finalmente, chicos, hay una corriente arquitectónica más que se desprende del racionalismo también a partir de algunos preceptos de Le Corbusier. ¿Se acuerdan de las unidades habitacionales? La unidad habitacional de Marsella, ¿lo recuerdan? ¿Qué pasaba con esa unidad habitacional? ¿Qué características tenían en cuanto a volumen, en cuanto a material? ¿Quién recuerda, chicos? Que nos va a dar una corriente también muy particular de esas unidades habitacionales. ¿No, muchachos? ¿Nadie recuerda a qué corriente pertenecía la unidad habitacional de Marsella?
Una pista, chicos, el material de construcción era muy importante en esta corriente. Efectivamente, Isolde, el brutalismo. Acuérdense que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, aquí ya estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el acero se vuelve muy caro y como tal no va a ser incorporado con tanta preponderancia en las construcciones como solía hacerse hasta ese momento. Así que el concreto va a ocupar un punto de protagonismo muy importante en la construcción y como tal pues se van a volver estructuras mucho más masivas, mucho más pesadas que van a dar pie al brutalismo. Ahora, eso es como esas vertientes que se desprenden del racionalismo y todas esas vertientes tienen algunas características en común con este estilo internacional. ¿Cuáles son esas características, chicos? ¿Cuáles son las características del racionalismo? Formas geométricas simples. Ok, eso vamos a hablarlo más bien en cuestión de volumen. El volumen, muchachos, está fundamentado en esas formas geométricas simples. Hay criterios ortogonales, sí, que se desprenden del neoplasticismo, pero la curva como tal no es despreciada. Hay también cilindros, hay también círculos perfectos. Entonces, esas geometrías las vamos a manejar como volumetría pura. El uso de volúmenes puros en la arquitectura. Ausencia de ornamentación, Isolde, efectivamente. ¿De dónde proviene esta ausencia de la ornamentación? ¿De qué corriente? Chicos, dejen de listarme características, les estoy preguntando algo específico sobre la ornamentación. ¿De dónde proviene la ausencia de la ornamentación? ¿Del minimalismo, Daniela? No. Si el minimalismo es después del racionalismo, ¿cómo va a venir de ahí? Pues no sé de qué corriente venga, pero busca que todo sea con un fin estructural o de cerramiento, o sea, no poner más cosas de las que son necesarias. Ok, ese es otro punto, de hecho, muy importante que acabas de mencionar. El protagonismo de la estructura. Efectivamente, la estructura va a adquirir un papel muy preponderante en la expresión arquitectónica. Pero de nuevo, muchachos, volviendo a mi pregunta anterior, ¿de dónde hereda el racionalismo esa búsqueda de ausencia de ornamentación? El no tener una ornamentación excesiva, sino de simplificar todo, de volver todo a elementos más esenciales en la arquitectura. ¿De dónde proviene eso? Ya lo tenemos aquí, muchachos, ya lo hemos dicho. ¿De dónde proviene esa ausencia? El neoplasticismo holandés, Isolde, efectivamente. Daniela, de nuevo me estás dictando vertientes del racionalismo. ¿Cómo puede provenir del funcionalismo si ese funcionalismo es después del racionalismo? Ojo con eso, chicos. No es regaño, pero fíjense, vamos, hagan un poco el razonamiento de decir cómo va a tener características una corriente arquitectónica directamente de corrientes que se desprendieron de ella misma. Eso no tiene sentido cronológico, estamos hablando más bien de cuestiones de antecedentes. Y como tal, ese antecedente que busca eliminar ornamentación superflua y buscar más bien lo esencial, va a tener un basamento en el neoplasticismo holandés. Ahora, bien, continuemos con las características que me están dando por aquí. Ausencia de ornamentación, simetría como tal, fíjense que no tanto y no necesariamente. De hecho, el racionalismo tiende a ser muy asimétrico. Al contrario, no tiene un basamento simétrico tan preponderante. Ligereza, ligereza como tal, no necesariamente es una característica racionalista, no es un ideal que se está buscando en la... O sea, sí hay una ligereza estructural para facilitar la construcción, pero no es como tal una búsqueda estética o una búsqueda fundamental del racionalismo. Superficies planas, Jorge, eso va de acuerdo con la volumetría pura. El tener estos volúmenes lisos,
planos, sencillos, va de la mano con esas superficies planas. Columnas que funcionan como soporte. Eso ya lo pusimos también con el protagonismo estructural. La estructura adquiere una preponderancia importante. Isolde, los pilotes. Los pilotes, fíjense que van más de acuerdo con el purismo de Le Corbusier. Sí se utilizan mucho, pero no necesariamente están generalizados en la expresión racionalista. El uso de materiales ligeros, y luego por ahí me ponen materiales industriales, acero, concreto y vidrio. Es así, chicos. Esa, para que vean, sí es una característica del racionalismo. Esa incorporación tan importante del acero, el concreto y el vidrio, que obviamente va a cambiar radicalmente la expresión arquitectónica. Ventanas alargadas, fachada libre, eso también es parte del purismo arquitectónico de Le Corbusier. Nuevos materiales, Mario, ya los pusimos también, efectivamente. Uso de la tecnología industrial, sí, la incorporación de la industria, pero esto va a estar presente más que nada como el legado. Ya les estoy dando ahí la respuesta. Es parte de ese legado arquitectónico del racionalismo. Formas modulares repetitivas, Mariana, por ahí va, efectivamente, por ahí hay algo de eso, la modulación del espacio, que yo creo que eso yo lo incorporaría a lo que nos ponían por aquí del uso de tecnología industrial. ¿Cómo podríamos hablar sobre eso? Bueno, vamos a hablarlo como lo que vimos en el video de TER, precisamente, la estandarización en la construcción, que es una manera de incorporar esos conceptos. La modulación repetitiva es parte de la estandarización, las técnicas industriales son parte de esa estandarización también. Entonces tenemos volumetría pura, ausencia de ornamentación, protagonismo de la estructura, materiales y la estandarización constructiva. Uno más, chicos, uno muy importante también. Los edificios que han visto racionalistas, ¿de qué color suelen ser? ¿Cuáles son los colores que incorporan mucho el racionalismo, chicos? El blanco, muy preponderantemente el blanco, con algo de gris, con algún acento de color de otra manera, pero blanco y colores neutros en la arquitectura. Eso es algo muy, muy importante que va a manejar el racionalismo. Busca simplificar tanto la expresión arquitectónica, tener una ausencia tan definitiva de ornamentación superflua, que hasta la misma arquitectura va a tender a ser de estos colores blancos o neutros. Bien, chicos, entonces ahora sí hablemos del legado que nos va a dejar el racionalismo en la arquitectura a lo largo del tiempo. Ya por ahí habían mencionado uno que les dije que era parte de este legado, que es la incorporación de técnicas industriales en la construcción. Eso va a ser un legado muy importante. A partir de ese momento, la construcción ya no va a desprenderse de ninguna manera o de ninguna manera perceptible de esas técnicas industriales. ¿Qué otra cosa, chicos, nos deja como legado arquitectónico este racionalismo? Como herencia, algo que se sigue haciendo el día de hoy. ¿Quién tiene alguna idea, chicos? Los materiales efectivamente también son parte de ese legado. No es nada más una característica que tienen en esta corriente arquitectónica, sino es algo que va a seguir teniendo mucha preponderancia a lo largo del tiempo. ¿Qué más, muchachos? En cuanto al proceso arquitectónico, ¿qué pasa con el racionalismo y el proceso arquitectónico que nos va a dejar este racionalismo? Vamos, el mismo nombre, racionalismo, nos está dando ya ahí alguna pista, chicos. De hecho, los dos nombres del racionalismo nos dan una pista sobre esa herencia, ese legado arquitectónico.
Analicen esos dos nombres, racionalismo y estilo internacional. ¿Qué les dice? Que pudiera ser un legado arquitectónico, muchachos. ¿Nadie tiene alguna idea? Utilizando los nombres del racionalismo como base, como fundamento de esa idea, chicos, que se les pueda ocurrir. Piénsenle poquito, chicos, venga, si pueden hacer la labor de conectar los puntos. ¿Qué les dice estilo internacional? ¿Qué les dice ese nombre? ¿A qué se referirá un estilo internacional? Que es una arquitectura que se puede construir en cualquier parte del mundo. Entonces, para eso estaba pensado el racionalismo, precisamente, como romper hasta cierto punto con regionalismos específicos y producir una arquitectura internacional. Ahora, como legado, ¿qué puede tener ese estilo internacional hasta nuestros días? Estandarización, por ahí vas más o menos. La expresión arquitectónica contemporánea tiene características internacionales. La practicidad es una muy buena, no es la que estaba buscando con esta pregunta, pero efectivamente, practicidad y economía en la construcción. Obviamente todos estos materiales, toda esta incorporación de técnicas industriales van a producir como resultado que la arquitectura se vuelva más práctica y más económica. Volviendo a la pregunta que les había hecho, chicos, estandarización, por ahí va efectivamente. ¿Alguien tiene alguna otra palabra con la que pudiera designar esta manera de construir en cualquier parte del mundo, esta manera de construir a nivel internacional? ¿No, chicos? Isolde, efectivamente, universal es una palabra que podríamos utilizar. Aquí, obviamente, internacional sería una palabra que quedaría muy bien para hablar de este legado, pero como el mismo racionalismo tiene el nombre internacional, bueno, la palabra internacional ahí en su nombre, por eso quería que buscáramos otra palabra para designarla. Entonces, vamos a hablar que la expresión general de la arquitectura se vuelve universal. Pero no nada más la expresión, sino también el método de conformación de esta arquitectura. Los métodos, los procesos para realizar esta arquitectura también se vuelven universales y tienen un basamento muy importante en el otro nombre del estilo internacional, en el racionalismo. ¿Por qué se le llama racionalismo, chicos? ¿Por qué adquiere ese nombre de racionalismo? ¿Cuál es la razón de que sea una arquitectura racionalista? ¿Qué les dice ese nombre, chicos? Venga, muchachos, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la raíz de la palabra racionalista? ¿De dónde proviene la palabra racionalista? De la razón del pensamiento, de un proceso racional en la arquitectura. Entonces, incluso aquí como características podemos agregar el uso de la razón en el diseño arquitectónico. Y como tal, como legado, ese uso de la razón también va a estar muy incorporado como un método o la incorporación de métodos racionales en el proceso arquitectónico. Esos métodos racionales, chicos, no significan que sean cosas matemáticas o que sean cosas rígidas, sino que hay una secuencia lógica de cómo se desarrolla
el diseño arquitectónico el día de hoy, que se desprende directamente de ese racionalismo, entender las necesidades, distribuir los espacios, producir una respuesta arquitectónica de acuerdo a esos elementos. Eso es un proceso racional, es un proceso metodológico racional que va a estar incluido en esta nueva arquitectura. Razón y pensamiento. Según René Descartes, ese es un tema interesante a tratar, chicos. ¿Qué nos dice René Descartes sobre la arquitectura? Ya sé qué artículos leyeron para basarse en esto. Tengo muy bien claro cuál artículo leyeron para hablarme de René Descartes en esta clase. ¿Qué pasaba con René Descartes? ¿Qué leyeron sobre eso? ¿Qué leíste sobre René Descartes, Oliver? Pues yo leí que se desprendía, bueno, que en ese momento estaba es que no sé cómo se llama, pero ese movimientos, es que ¿cómo se llamaba? Ah, pensamiento racionalista o un movimiento, y se desprende de ahí. Es que no me acuerdo muy bien, profe, nada más lo apunté como, palabra clave. Empirismo, también tiene que ver con el empirismo, Samantha. René Descartes, estamos hablando de que es un filósofo muy, muy anterior al siglo XX, ¿no? ¿O es del siglo XX René Descartes? No, no es del siglo XX, es anterior, es bastante anterior al siglo XX. Y René Descartes va a sentar las bases para el movimiento o el, ¿cómo decirlo? Bueno, para este momento histórico, sobre todo que se desarrolla en Francia, que es la iluminación, la ilustración francesa. La ilustración francesa, chicos, se da en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y tiene una fundamentación de empezar a querer ver las cosas desde un punto de vista más científico y racional. Sí tiene una relación con este racionalismo, pero es una relación muy indirecta, porque esa revolución, esa ilustración francesa promueve el estilo arquitectónico conocido como el neoclásico. El neoclásico es una interpretación racional, geométrica, matemática de los cánones clásicos. Los cánones clásicos son los que se dan en la antigua Grecia y en la antigua Roma, y eventualmente ese neoclásico evoluciona y plantea algunos ejemplos de arquitectura volumétrica muy sencilla, muy parecida al estilo internacional, muy parecida a este racionalismo. Sin embargo, como tal, ese fundamento, chicos, no alcanza a consolidarse, y antes de que aparezca el racionalismo es cuando empiezan a aparecer el neobarroco, el Art Nouveau, el Art Deco, bueno, todas estas corrientes que se desprenden un poco de esas tendencias racionalistas. Entonces, sí hay una liga. De hecho, a final de cuentas, ese último momento del neoclásico sirve como un antecedente de este estilo racionalista, pero es más indirecto, no está tan ligado. Entonces, ya estoy segurísimo de que ya sé cuál es el artículo que leyeron donde menciona esa liga con René Descartes y la Ilustración francesa. Sí la hay, les digo, sí hay una relación ahí entre esos dos momentos históricos, pero es un poco más indirecta, no están tan directamente relacionados a ambas situaciones. El empirismo, la Ilustración francesa, las ideas racionalistas de René Descartes, sí sirven como fundamento, pero para otra interpretación arquitectónica. ¿Ok? Bien, chicos, entonces este cuadro final podríamos decir que comprende todas las características generales, todos los puntos generales a comprender sobre el estilo internacional, sobre este racionalismo. Con este esquema, muchachos, ¿sí alcanza a quedar más claro qué es el racionalismo? ¿Qué es el estilo internacional? ¿Sí se comprende? ¿Sí les sirvió la actividad? Más importante también, chicos, ¿les gustó este tipo de actividad? ¿Sí les agrada este tipo de actividad? Ok.
Bien, para también tenerlo considerado este tipo de acciones, para meterle variedad a la clase y que no se vuelva nada más el yo venir a darles presentaciones. Este cuadro, chicos, se los voy a subir también a Moodle junto con las presentaciones que no les he subido todavía. Este fin de semana ya les subo las presentaciones que faltan y también va a estar este cuadro que hicieron entre todos hicimos entre todos para que también tengan claro esta cuestión del estilo internacional y el racionalismo. Entonces, si no quedan dudas, chicos, vamos a pasar lista rápidamente para que ya puedan salir. Moisés Alejandro. A Mezquita Herrera Moisés no está. Nomás dejo conectada la computadora Moisés. No, sí, aquí estoy, profe, solo que no podía silenciar esta cosa. Ok. Samantha Danae. Presente. Mario Alberto. Presente. Mariana de la Rosa. Presente. Luis Fernando. De Lara Romo Luis Fernando se encuentra. Veo conectado a Luis, pero no responde. Por chat tampoco, Luis. ¿No? Parece que no. Oscar Daniel. Presente, profe. Alejandro Espinosa. Presente, profe. Manuel Flores. Presente, profe. Jimena González. Presente. Jorge Alejandro. Presente. Oscar Alberto. Presente. Isolde Guzmán. Presente. Alejandro Hernández. Presente. Víctor Alfonso. Presente. Dana Michel. Presente. André Herrera. Presente. Oliver Juan. Aquí. Ángel Sebastián. Presente. Melissa Gabriela. Presente. Jorge Eduardo. Que nos refirió el paciente con comezón. Jorge Eduardo Mercado. Interrogatorio de cuál era el posible desencadenante. ¿No está Jorge Eduardo? Parece que no. Melissa, sigues con tu micrófono encendido. Gracias. Sara Carolina. Presente. Eduardo Daniel. Presente. Ángel Rodrigo. Presente. María Fernanda. Presente. Diego Nava. Presente. Edgar Olivares. Presente. Luis Francisco. Presente. Enrique Rafael. Presente. Rodrigo. ¿Dónde estás, Rodrigo? Sí, sí te escuché, Rodrigo, sí tienes asistencia. Luis, ¿por qué no avisan? Ya he dicho muchas veces que cuando se vayan a desconectar, avisen. No avisen ya hasta que pase lista porque yo voy a malpensar de que realmente no estaban y hasta que vieron que ya estaba pasando lista, es que se volvieron a poner atención. Entonces, por favor, avisen. Es la última vez que les digo, avisen si se tienen que alejar por lo que sea de la computadora, ¿ok? O del celular. Ruama Esbaí. Natalia Reyes. Presente. Eduardo Ismael. Presente, profe. Beatriz Lisbeth. Presente. Daniela Alejandra. Valenzuela López Daniela. ¿Se encuentra? No está Daniela, que sí ve que participó Daniela, pero no contesta. Parece que se desconectó. Ok. Diego Villanueva.
Presente. Ok, muchachos. Entonces, pues por ahí le dejamos ya. Se me fue la onda. Ya definimos, ya más o menos categorizamos lo que es el racionalismo y a partir de aquí vamos a seguir viendo esos otros estilos arquitectónicos que van a surgir a lo largo del movimiento moderno. Por hoy es todo, chicos. Ya pueden salir. Que tengan bonito fin de semana y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, muchachos.